Esta batería está mal. ¿Qué problema con esto? Está el otro. José. Está buscando uno. Vaya, vet. Gracias. Gracias, María Cristo. Amén. Bueno, vamos a seguir con el himno 328. Dice, soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Para poder ir al Padre tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el 311. Hay poder en esa sangre poderosa que Él derramó en la cruz del Calvario para darnos vida,
vida que nos dio a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y tenemos que dar gracias, porque de no haber sido así, no tuviéramos la oportunidad de ser salvos, de ser liberados del destino que los preparó el enemigo, que es el lago de fuego. ¿Hay algún otro niño que traiga algún versículo más en esta tarde? ¿Alguno de los adultos, hermana Maylin? Hermano Jorge. Ok, ¿sí, no? Salmo 146 dice: habla, oh alma mía, a Jehová. Amén. Habla, oh alma mía, a Jehová. Salmo 146. Hermana Kelly le trae un versículo en esta tarde. Dice. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Pedro 3:8. Amén, amén, amén. ¿Algún otro hermano preparado, dispuesto a decir un versículo, hermano Herbert? Bueno, dice Juan 10:14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Yo soy el buen pastor, así es. Amén, así dice Jehová. Bueno, si no hay más, pues vamos a pedir a los niños con la hermana Kelly que pasen a su lugar y dejamos el tiempo a nuestro hermano Walter, que es el que trae la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a orar para entregarle al hermano Walter, que sea el Señor dándole palabras a él para que pueda él ilustrarlos con el mensaje, pueda abrir nuestros entendimientos para que podamos entender la palabra que él trae para nosotros. Padre bendito que estás en gloria, gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, alabarte a través de la alabanza, Señor. Ahora, Señor, quiero que nos des, Señor, entendimiento para poder entender tu palabra que trae el hermano, Señor. Que hables a nuestras vidas, Señor, a través de esa palabra, Padre. Que seas tú, Señor, usando los labios de nuestro hermano para que pueda hablar a tu pueblo, Señor. Que tanto estamos necesitando de esa palabra, Padre bendito. Que pueda llegar hasta lo más profundo de aquellos corazones que todavía no te conocen, Señor. Úsalo, Padre, como instrumento tuyo, Señor. Gracias, Señor, te doy por este privilegio que nos das, Padre. Seas tú tomando el control, Señor, porque este hermano va a traer a nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. El Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Está el Señor con nosotros, por lo tanto debemos de estar animados, contentos, y le estamos cantando a un Dios que nos oye. Y hoy pues a preparar las mentes, los corazones, para que la palabra que yo voy a hablar no más sea una palabra de un hombre que está parado ahí nomás, sino que esa palabra cause siempre ese efecto. La palabra nunca regresa vacía. No sé si los hermanos se acuerdan, el jueves comenzamos un estudio acerca de ¿quién? Los que tuvieron el jueves. Del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo. Pero me gustaría que abrieran las Escrituras en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta muy importante porque la iglesia de los Gálatas que estaban en Galacia, habían varias iglesias que estaban en Galacia que estaban pasando una dificultad tremenda porque habían entrado falsos maestros, se estaba metiendo otro evangelio, y el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas lo vemos con un tono bastante fuerte, que está él enojado. Cuando escribe el apóstol Pablo a los filipenses una carta dulce que habla más del gozo, del amor, que habían sido ellos generosos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando habla a los Gálatas, habla bastante fuerte el apóstol Pablo por lo que estaba pasando la iglesia de los Gálatas.
Incluso estaban metiendo otro evangelio. Y el apóstol Pablo dice, y es que no hay otro evangelio que yo he predicado. Si aunque un ángel, dice, bajara del cielo y los trajera otro evangelio, sea anatema. Es decir, sea maldito. Pues dice, porque no hay otro evangelio que el evangelio de Jesucristo. Y en la carta que le escribe a los Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, vamos a ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, es un fruto. El fruto del Espíritu se puede hablar como un fruto de 9 sabores. Vamos a hablar vamos a leer desde el verso 16 al 26. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, es decir, bajo la ley de Moisés. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son manifestaciones, estas son acciones. Manifiestas son las obras de la carne. Dice que son, verso 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay fin. Dice el verso 24, 25, 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es claro lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas y también a cada uno de nosotros, para vivir un estilo de vida diferente. Hablábamos de lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, de la triunidad. El Espíritu Santo es Dios. No es que hayan 3 dioses, sino que hay un solo Dios. Pero ese un solo Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros lo enumeramos a veces como para hacer un orden, pero no es que... Pero es un solo Dios, no es que uno tenga más poder que el otro, sino que cada quien opera. Por ejemplo, el Espíritu Santo no vino a morir, sino que vino a morir el Hijo, o sea, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Es un solo Dios. Y puse el ejemplo el jueves pasado, acerca del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos diferenciar de uno y el otro. Es como, y yo pongo siempre este ejemplo de los globos, cuando nosotros, miramos unos globitos por ahí. Si nosotros inflamos tres globos, y lo podemos poner hasta verde, azul, amarillo, pero la realidad, ¿qué es lo que tiene la esencia de esos globos? Lo que tiene dentro de ese globo, pues es aire. Esa misma es la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Solamente los cristianos. No es que yo voy a orar para que baje el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo se va y me deja solo. No es así. No tengo que pedir que venga el Espíritu Santo. No, todo creyente, desde el momento que una persona abre su corazón, recibe al Señor Jesucristo, es sellado por el Espíritu Santo, y son las arras de la herencia que vamos a tener. Es como un adelanto. El Espíritu Santo nos convence a nosotros, nos toma, nos sella como propiedad de Dios, porque Él es Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba de una forma diferente. Por ejemplo, ¿quiénes tenían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ellos, como dice el apóstol Pedro, pero no es que ellos profetizaban cuando, no, voy a profetizar ahora y voy a decir que dice Dios así. No, sino que ellos esperaban que Dios les iluminara, que Dios derramara sabiduría, y inspirados por el Espíritu Santo, ellos profetizaban y decían, vive Jehová, así dice Dios, esto y esto y esto y esto.
Y los falsos profetas también decían cosas inventadas y resulta que eso nunca ocurría. Pero cuando un varón de Dios hablaba la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, eso pasaba. Incluso Jeremías, un predicador de 40 años, incluso le pusieron el profeta llorón, porque él tuvo 40 años predicando y nadie le hacía caso. Y él dice que llegó un momento que ya no quería hablar más. Dijo, no, es que esta gente no me hace caso. Yo hablo y no me hacen caso. El Señor le decía, bueno, sigue. Porque él dice que sentía un ardor, o sea, un fuego dentro de sí mismo, en sus huesos, que no podía parar de hablar la palabra del Señor. Para que este pueblo nunca diga que no hubo palabra de Dios. Para que no diga, no, es que no nos mandaron un vocero. Los profetas eran los voceros de Dios, era la voz de Dios. Dios hablaba por medio de los profetas a su pueblo, qué es lo que venía, qué es lo que iba a pasar. Y habló muchísimas veces acerca del Hijo que iba a enviar, que era al Señor Jesucristo. Se manifestaba, incluso hubieron reyes también que eran también con el Espíritu Santo, ellos podían profetizar, eran ungidos. Los reyes, también hubieron jueces como Sansón, que el Espíritu de Dios estuvo también un tiempo en Sansón, también que el secreto era el cabello. Creo que todos hemos escuchado esa historia. Vemos que de esa forma se manifestaban en los sumos sacerdotes, no era cualquiera. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, toda persona que recibe al Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo. Y esto lo digo porque, como lo dije el jueves, porque en ciertas denominaciones pueden decir, si usted no habla, usted habla en lenguas, no, yo no hablo en lenguas. Bueno, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es totalmente, rotundamente falso. La palabra del Señor nos enseña quiénes son los que tienen el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. En día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos estaban unánimes sentados. Por ejemplo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden. Donde está Dios hay orden, hay santidad, hay obediencia, hay respeto, hay reverencia, porque ahí está Dios. La obra del Espíritu Santo siempre se mueve en el orden, no en el desorden. Donde hay desorden, ahí no está Dios. Dios está siempre y se manifiesta en el orden. El Espíritu Santo hace una obra tremenda que nos convence a nosotros los creyentes, y lo digo para la honra y la gloria del Señor. Nosotros los creyentes, no es porque hemos aceptado al Señor Jesucristo, porque, bueno, me nació y voy a buscar y voy a aceptar, no. Porque es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, nos convence a nosotros, nos agarra, nos convence y nos damos cuenta que somos pecadores. Y empieza una lucha entre el Espíritu y la carne, lo que leíamos. La carne dice, no hacer. El Espíritu le está llamando, le está tocando, quiere que se arrepiente. Y cuando usted abre la puerta, usted quiere aceptarlo, usted quiere recibirle porque lo confronta su vida, no lo que yo quiero saber, sino la realidad. Es cuando me convence y yo vengo y doy ese paso de arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que lo saca, lo sella y lo trae al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo es que convence, lo tiene todo cristiano y después empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Empezamos, dice las Escrituras, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todas las Escrituras son inspiradas por Dios y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Porque el diablo es el padre de mentiras. El diablo siempre está, él es un homicida desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Él es el mentiroso, él es el padre de la mentira, pero Dios es lo contrario, Dios es la verdad. El diablo quiere llevarlo al infierno porque él ya está condenado. Jesucristo quiere llevarlo a la gloria porque él venció la muerte, venció el infierno y él tiene la vida eterna, que él es la vida eterna en sí mismo. Dice las Escrituras también que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos está recordando qué fue lo que estudiamos. Porque el Espíritu Santo nos recuerda. Cuando nosotros hablamos con otros hermanos, vemos que, o con amigos, el Espíritu Santo nos está recordando muchos textos, muchas cosas, que nosotros estamos haciendo ese canal para poder llegar. No es porque el hombre se está llevando la gloria. La gloria siempre se la está llevando el Señor, sino que lo usa como ese canal, como ese puente, como ese instrumento para llegar al corazón de aquel que no le conoce. También el Espíritu Santo dice en las Escrituras que no debemos de entristecerlos. El Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando nosotros le fallamos al Señor. Porque incluso siendo creyentes podemos fallarle al Señor. Porque vamos a llegar a la plenitud de aquel varón perfecto cuando estemos en la gloria. Porque todavía estamos viviendo en este cuerpo. Y hay una lucha interna. Pero tenemos que ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para no caer en estas cosas que nosotros las hacíamos antes. Y después vamos a analizar en detalle. También la Biblia nos enseña que no debemos de apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se apaga solo, sino que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo.
Y no sentimos deseo de nada, ni de escuchar la palabra, ni de ir a la iglesia, ni de cantar, ni de nada. ¿Por qué? Porque tenemos apagado el Espíritu Santo. Y las Escrituras nos enseñan esto. También nos dice, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y sed lleno del Espíritu Santo, estar lleno de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, lleno de Cristo, lleno de palabra, hablando entre vosotros salmos, escuchando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. Nosotros podemos alcanzar esa llenura y lo vamos a mantener fuerte y podemos bendecir a otros por medio de esa obra perfecta que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, no apaguéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente, como lo digo, lo tiene el Señor, todo aquel que se ha entregado a los pies del Señor Jesucristo. Y en Gálatas nos habla, en el capítulo 5, los versículos que hemos leído, nos habla de esa guerra que hay entre la carne y el Espíritu, lo que nosotros hacíamos estando en la carne. Ya creyente, pues debe de manifestarse un cambio cuando el Espíritu Santo está obrando en una persona. Se va a ver sí o sí un cambio, porque ya está haciendo el Espíritu Santo la obra. Pero dice que son manifiestas, por ejemplo, el cristiano, las cosas que hacía cuando estaba en el mundo, ya no tiene que hacerlas. Pero no es por fuerza de voluntad, sino es porque es Dios mismo que está operando en esa persona. Por ejemplo, si yo decía malas palabras, pues ya no tengo que decir malas palabras, porque eso no le agrada al Señor. Si yo andaba con un pelo que aquí hasta acá abajo, pues ya tengo que andar como dice las Escrituras. Si yo me gustaban los lugares que no debería de ir, pues tengo que dejarlo. Si me gustaba empinarme el codo, pues tengo que dejar todo eso, porque ya tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo y tantas cosas, cambios internos y cambios externos. El primero es el cambio interno. Es el cambio, dos cosas que el Espíritu Santo produce, que Dios mismo perdona todos los pecados. Y después empieza la regeneración. Empieza a tratar con uno. Y cuando se está produciendo el cambio interno, se va a reflejar el cambio externo. Porque Dios está tratando, porque es fácil cambiar por fuera. Pero lo que más cuesta, solamente Dios puede hacer un cambio en la persona, cambiarlo por dentro, darle un nuevo corazón para que esa persona, teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pueda esa persona externamente reflejar el orden, reflejar lo que es el Señor Jesucristo. Son 17 manifestaciones de la carne. Y en más de alguna de estas usted se puede ver aludido. ¿Qué es lo primero? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Bueno, tengo mi esposa y le soy infiel a mi esposa. Ese es adulterio. Una persona que tenga a su esposa y está viviendo con otra mujer. Adulterio. Esa es una manifestación de la carne. ¿Qué sigue? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Cuando yo estoy viviendo con una mujer o la mujer pues viceversa y no son casados. A eso se le llama fornicación. Esto es manifiesto de la carne. Eso es una obra de la carne. Impureza, esto es cosas impuras, cosas sucias. Lascivia, este es un desfreno a la verdad. Habla también de la idolatría, culto a la criatura en vez de culto al Creador. Adorar imágenes, este es idolatría, este es adulterio espiritual, porque le estoy siendo infiel a Dios. Idolatría nos habla de hechicería. Aquí hay dos caminos. La hechicería, había muchos hechiceros en aquel tiempo, o brujos o adivinos, pero también analizando la palabra hechicería aquí en este versículo, me encuentro que es la palabra farmakeia en el griego, que significa farmacia y tiene que ver con las drogas. En una ocasión un amigo me dijo, no, la Biblia no prohíbe la droga porque Dios creó la marihuana. Y yo, pero ¿cómo es esto? Aquí hace referencia a las drogas. Aquí hace referencia a la droga. Y eso es pecado, una persona que esté consumiendo drogas. ¿Cómo va a adorar a Dios? Incluso personas que quieren alcohol, porque pueden haber también creyentes. No, es que Dios no prohíbe el vino, sí, pero sed llenos del Espíritu. Dice, y no os embriaguéis con vino, porque trae desilusión. Voy a empezar yo a actuar en la carne, y eso me va a llevar al pecado. Y como yo tengo que actuar conforme al Espíritu Santo, que eso me va a alimentar, me va a fortalecer. Nos habla de enemistades, hostilidad. Nos habla también de pleitos. Esto es entrar en rivalidad entre personas.
nos habla de celos. Y es que esta enfermedad del celo siempre ha existido. El diablo, ¿verdad? Celos por esto, celos por lo otro. Nos habla de ira, o sea, de cólera, de rabia, de una persona amargada, que no se siente contento ni con él mismo, que es insoportable. Esta es una manifestación de la carne. Nos habla también de contiendas, sobre la ambición, el egoísmo. Nos habla de disensiones. Esto es cuando una persona quiere causar división y que yo tengo la razón y causa una división. Este es el grupo mío, esto no, y empiezo a envenenarle la mente a los demás. Disensiones, herejías, es perversión a la verdad. Nos habla también de envidias, es el deseo de tener, de poseer lo que otro tiene. La envidia, ¿verdad? La envidia mata. Por envidia, pues mató Caín a Abel, y etcétera, etcétera. La envidia es un cáncer también que mata. Y esta es manifestación de la carne. Nos habla también de homicidios, todos sabemos lo que es un homicidio. Borracheras, porque pierde el control la persona, ya no está actuando a sí mismo. Borracheras y orgías. Entonces ven a fiestas desordenadas y creo que ya nosotros pues ya sabemos qué es lo que significa lo que es esta depravación tremenda, lo que es la orgía. Todas estas manifestaciones no son del Espíritu, sino que son de la carne. Por eso dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu. Y dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también, si vivimos, dice, por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y nos sigue también diciendo que tenemos que ser guiados por el Espíritu para que no se vaya a manifestar esto que lo tuvimos antes de ser creyentes. Para que no se levante la carne, para que no se levante ese enemigo. Sino por eso debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo, como nos dicen las Escrituras. Y dice que hay mucho más después de esto. Los que practican tales cosas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y semejantes a estas, o sea, hay más acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no van a estar bajo la cobertura de Dios. No van a heredar la vida eterna, sino que van a ir a condenación los que practican todas estas cosas que la palabra nos ha mencionado. Y como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu. Pero cuando ya tenemos el Espíritu, es cuando comienza ese Espíritu a manifestarse y a dar frutos, que es lo contrario de lo de la carne. Y son imperativos. Es la esencia de Dios, la esencia del Señor Jesucristo. Usted quiere preguntarse, ¿cómo era el Señor Jesucristo? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Era gordito? ¿Era delgado? ¿Cuánto pesaba? ¿Cómo eran sus ojos azules? ¿Tenía barba? Bueno, en la Biblia nos da a entender que le sacaron le sacaron lo que es la barba. Nos da a entender lo que es en el libro de Isaías. Y no sabemos cómo era físicamente el Señor Jesucristo. Pero aquí en el fruto del Espíritu lo podemos ver una radiografía de lo que es el Señor Jesucristo. Porque Él es el amor personificado, Él es la paz personificada, Él es el gozo personificado, la paciencia, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Él es todo eso. Y aquí vemos en la persona del Señor Jesucristo todo esto manifestado. Y son imperativos que tenemos que amar, que tenemos que estar siempre gozosos. No es una opción, sino que son imperativos que tenemos que hacer. Estar siempre gozosos. Nos habla también de... Lo he dividido en 3 grupos, porque el tiempo es mi enemigo, el tiempo siempre me avanza. Lo he dividido en 3 grupos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo podemos dividir en 3 grupos. Las primeras 3 tiene que ver, lo más importante, tiene que ver mi relación con Dios. El amor, el gozo y la paz. Está basado en el amor, mi relación con Dios. Si yo no tengo relación con Dios, no puedo tener ni amor, ni gozo, ni paz. Cuando encontramos la palabra amor hoy en día, bueno, amor, sí, pero yo tengo amor porque yo amo yo amo a mi esposa, yo tengo amor porque yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos. Sí, pero cuando en la Biblia encontramos la palabra amor, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el griego,
es más fácil de entender fácilmente a qué se está refiriendo. Porque aparecen 3 veces la palabra amor, aparece el ágape, el eros y el fileo. Entonces no nos confundimos en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento. El ágape está hablando del amor de Dios, a ese amor que yo no puedo llegar si Él no me lo da. Porque Él puede derramar a través del Espíritu Santo ese amor. Es el amor de Dios, el amor el amor ágape, perdón. El amor eros es el amor entre parejas, entre matrimonios, es el amor eros. El amor filial es el amor entre hermanos, el amor entre amigos, es el amor filial. Entonces hay una diferencia que no nos confunde lo que es cuando vemos ya en el original. Cuando en la Biblia encontramos el capítulo 13 de 1 Corintios, y esto siempre se lee cuando hay un matrimonio, pero realmente capítulo 13, ese capítulo monográfico de Corintios, habla del perfecto amor, del amor de Dios. Pero vamos a ver que dice las Escrituras que Dios mostró ese amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios muestra ese amor. ¿Cómo yo voy a conocer que Dios tiene amor? Porque Él lo demostró. Él mostró ese amor para con cada uno de nosotros. Si Él nos hubiera hecho personas que sí o sí teníamos que amarle, entonces ya no sería un Dios de amor, porque lo estoy haciendo porque me obliga a hacerlo. Y como es Dios, me cambia el chip y ya lo puedo amar. No. Él espera que nosotros le busquemos a Él. Y Él muestra su amor. ¿Cómo lo entiendo que Él muestra su amor? Pues porque yo iba para el infierno y ahora yo voy para la gloria. Porque conozco que es un Dios de perdón, un Dios de restauración, un Dios que me edifica, un Dios que me cuida, un Dios que me ama, un Dios que prepara un camino, un Dios que prepara una herencia incorruptible, un Dios que prepara la nación celestial para uno. Cuando yo me merezco todo lo peor, Él me pone todo lo mejor. Entonces yo ahí puedo comprender y entender lo que es el amor de Dios. Dios mostró su amor porque Dios, su esencia es amor. La esencia de Dios es amor, pero puede venir a la mente de nosotros, sí, pero vemos al Señor Jesucristo en una ocasión airado, sí, claro, se enojó. Pero incluso el enojo de Dios fue perfecto. El enojo de Dios, vemos la justicia de Dios. No es un cualquier enojo como nosotros, porque Dios se enojó, pero Él nunca perdió el control. Cuando nosotros nos enojamos, perdemos el control. Cuando el templo, la casa de adoración, la habían convertido en una cueva de ladrones. Dice que ahí habían vendedores de palomas, ahí tenían bueyes, ahí habían campistas, ahí habían montado un negocio tremendo. Y el Señor Jesucristo entra al templo, no había gloria, no había nada, no había santidad, no había nada. Y el Señor ve aquel desorden todo tirado. Y Él dice que se enoja y agarra un látigo y empieza a sacar a aquella gente a latigazos. Y dice que le da vuelta a las mesas, volcó las mesas de los campistas que se aprovechaban de la gente. Aquellas personas que tal vez traían un animalito para sacrificarlo, para ofrecerlo a Dios. Y decían, no, ese animalito no es kosher, o sea, no es limpio. Ese animalito no, pero ven, yo te cambio la moneda y tú puedes comprar otro animalito. Y claro, se lo vendían al doble. Entonces era un negocio, era una cueva de ladrones. Y el Señor dijo, mi casa, esta es la casa de mi padre, la habéis convertido en una cueva de ladrones, por eso lo sacó a todos. Después que el Señor limpia el templo de adentro hacia afuera, empiezan los jóvenes, dice que empiezan las sanidades. ¿Dónde se iban antes? A un estanque, el estanque de Bethesda, donde ahí llegaban toda la gente, los enfermos, paralíticos, por muchos años. Se sentaban, dicen, en el estanque de Bethesda a esperar que un ángel bajara de tiempo en tiempo y moviera el agua, y el primero que entrara, pues podía ser sanado. Pero no, nadie iba al templo. Pero si en el templo se supone que estaba la gloria de Dios. Pero nadie iba. ¿Por qué? Porque había un desorden. Era una cueva de ladrones, como él mismo lo mencionó. Entonces, Él se enoja y saca a toda esta gente. Cuando Él limpia el templo, dice que los jóvenes empiezan a llegar, los enfermos, y empiezan a haber sanidades, y empieza la gente a alabar a Dios. ¿Pero por qué esto no acontecía antes? Porque habían convertido ese templo en una cueva de ladrones. La pregunta es, dice el Señor en su palabra, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está mi morada? ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque lo primero que Dios hace es sacar todo lo impuro, todo lo sucio que hay dentro de mí. Y empieza a moldearme, empieza a tratarme, empieza a limpiarme para mi bien. Y ese amor ya ha sido derramado a toda persona que tiene el Espíritu Santo. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones
El corazón, cuando se habla la palabra corazón en la Biblia, la palabra corazón no es el músculo, sino que se está hablando, el corazón es el centro de las emociones. Es el centro del alma. El corazón ya ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿cómo yo debo de amar a Dios? Dice las Escrituras que debemos de amar a Dios ¿cómo? Con todo nuestro ¿qué? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amarás al Señor. Si usted quiere cumplir la ley, la puede cumplir en Cristo. Si está en Cristo. Sin Cristo nadie ha podido. Solamente el Señor Jesucristo pudo. Pero dice el Señor Jesucristo, si haces esto, amar al prójimo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Es decir, tengo que amar a Dios con todo mi ser. Con todo mi ser. Entregarme, en otras palabras, al Señor. Porque Él tiene que ser el primero en todo. Él es nuestro primer amor. No debemos de poner a algo o a alguien antes de Dios. Incluso nuestra familia. Dios tiene que estar delante siempre. Porque con Él yo soy victorioso y puedo amar. Con el amor que Él me ha dado, yo puedo amar a mi esposa. Con ese amor que Él me ha dado. Con ese amor perfecto que Él me ha dado. Entonces tenemos que ponerlo primero. O si pongo mi trabajo, sí, pero es que Él me ha dado el trabajo. Entonces yo siempre tiene que estar Él primero. Antes que todas las cosas, tiene que estar Dios. Tiene que estar Dios porque Él es mi primer amor. Y ese amor me lleva a tener gozo. Y ese amor me lleva a tener gozo. Por eso dice las Escrituras, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo, adorar a Dios, la adoración a Dios trae gozo. Cuando yo adoro a Dios, pues me siento gozoso porque estoy adorando al Dios de amor. Y ese gozo me lleva a la paz. Y cuando se muere una persona, lo primero que dicen, que en paz descanse. Pero si esa persona se fue sin Cristo, ¿qué en paz va a descansar? Es una tremenda mentira. ¿Cómo una persona va a descansar en paz cuando se ha ido sin Cristo? Cuando dice las Escrituras que cuando una persona no tiene a Cristo, pues esa persona va al lugar de tormento. ¿Qué paz va a haber en el infierno? Allá no hay paz. Allá no hay paz. Que en paz descanse. ¿Y los creyentes? ¿Que en paz descanse? No, ya la paz ya nosotros ya está. La paz es una realidad, porque el Señor Jesucristo no las dio. Él dijo, mi paz os dejo, no la paz del mundo. Mi paz los doy. No como el mundo la da. El mundo da una paz pasajera en bebidas, drogas y todo lo demás, sexo y todo lo demás. Eso es algo pasajero. ¿Esa es la paz? Que esto es destrucción, esto no es paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ya la paz en el cristiano es una realidad. Si usted no tiene paz en su corazón, en Cristo tiene la paz. Lo que tiene que hacer es orar para que fluya esa paz. Y sienta ese bálsamo, siente esa ayuda del Espíritu Santo. La palabra paz es la palabra Irene, que es unir dos cosas que están separadas. En la cruz, el Señor hizo la paz. A través de la fe nosotros podemos tener paz. Dice, justificados pues por medio de la fe, dice la Escritura, ahora tenéis paz para con Dios. Porque antes no, porque antes éramos hijos de ira, hijos de condenación. Pero ya con Cristo tenemos la paz con el Padre por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Y hay un pasaje que también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un versículo tremendo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Dios también guarda los pensamientos en paz. Si no hay relación con Dios, la paz es completa, en completa paz. Si no hay relación con Dios, pues yo estoy en el aire, estoy en el vacío. Estoy todavía, no sé en qué, en un punto intermedio que me va a llevar a la destrucción si no tengo relación con Dios. Todos dependemos de este primer punto. El segundo punto, mi relación con mis hermanos. Amor, gozo, paz tiene que ver con Dios, mi relación con Dios. El segundo punto, mi relación con los hermanos. ¿Y cuál es? Paciencia, benignidad y bondad. Yo no tengo que tener paciencia para con Dios. Dios es paciente para conmigo.
Él dice que es paciente, esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso Él no ha venido, porque Él está esperando que si usted no le conoce, que usted venga al arrepentimiento. Dice que es paciente para con todos. El Dios de toda paciencia es nuestro Dios. Entonces tiene que ver la relación con mis hermanos. Nosotros debemos de tener paciencia unos a otros. Y a veces eso más nos cuesta a nosotros. Nos cuesta tener paciencia porque queremos las cosas rápido, nos desesperamos y empezamos a criticar, a juzgar en vez de tenernos paciencia unos a otros. La paciencia es no perder la calma, mantenernos siempre firmes. Hay un versículo en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. No sé si el hermano puede ponerlo en la pantalla. Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Nos hablan las escrituras. Es un versículo tremendo. No sé si el hermano lo puede poner, lo puede proyectar. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Segundo versículo, hermano. Dice: con toda humildad y mansedumbre. Aquí parece también la mansedumbre. Soportándonos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros. Porque en realidad nosotros entre hermanos, hay hermanos que nos podemos, hay hermanos que son más llevaderos, nos podemos llevar más, y hay otros hermanos que debemos de soportarnos, pero ¿cómo? Con paciencia, amándonos unos a los otros. Amándonos unos a los otros. Y luego viene la benignidad, algo benigno, algo bueno. Cuando a alguien le encuentra un cáncer o cualquier cosa, dice: este cáncer es maligno o este es benigno. O sea, es decir, algo bueno. Y la benignidad y la bondad están siempre unidos. Hay otro versículo de Tito capítulo 3, versos 4 y 6. No sé si el hermano lo va a poner. Porque nosotros debemos de pensar también en nuestros hermanos. Tito capítulo 3, versos 4 y 6. Dice: pero cuando se manifestó la bondad. ¿De quién? La bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6. El cual derramó en nuestros corazones, ¿cómo? Abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. Entonces, aquí vemos, hermanos, que nosotros también debemos de pensar en nuestros hermanos con toda benignidad, bondad, porque somos un cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo. El dolor del uno tiene que ser el dolor mío. Que la persona está pasando dificultad, pues yo tengo que sentir, porque somos un cuerpo. Si yo pregunto en esta tarde que si alguno de ustedes quiere desprenderse de algún miembro suyo, ¿quiere quitarse la mano? ¿Verdad que no? ¿Quiere quitarse un pie? ¿O una oreja? ¿O la nariz? ¿O un miembro interno? Nadie estaría dispuesto a desprenderse ni siquiera de arrancarse una uña. La iglesia sí es, somos un solo cuerpo. Por lo tanto, debemos de amarnos unos a los otros. Tenemos que soportarnos con paciencia. Estas características de paciencia, benignidad y bondad me conectan con mi hermano. Y estas herramientas el Señor nos ha dado para parecernos más al Señor Jesucristo. Y para que nosotros la podamos practicar estando aquí en la tierra. Porque en el cielo seremos perfectos. Esto tenemos que practicarlo aquí en la tierra. ¿Cómo yo puedo practicar el perdón? Pues perdonando. ¿Cómo yo puedo practicar la paciencia? Pues siendo paciente. ¿Cómo yo puedo practicar la bondad? Pues ser una persona generosa. ¿Cómo yo puedo practicar la misericordia? Pues bueno, dar más a aquella persona de lo que se merece. Bueno, le voy a dar más. Entonces hay cosas que tenemos que practicarlas. Y a veces el Señor nos hace pasar situaciones para que nosotros pongamos en práctica estos imperativos que Él nos ha dejado para parecernos más a Cristo. Y en tercer lugar, primero mi relación con Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mi relación con mis hermanos. Y en tercer lugar, mi relación conmigo mismo, porque hay personas que no se soportan ni entre ellos mismos, ni él mismo. Dice que hay un dicho que dice, no sé si esto lo digo bien, pero dice que el peor enemigo es uno mismo. No sé si está bien dicho. Mi relación conmigo mismo, y es fe, mansedumbre y templanza. La fe. Yo tengo que tener fe para poder soportar los ataques
la fe también, pues el Señor me va a probar, y la fe tiene que ser una fe robusta, una fe bien arraigada, no una fe religiosa, porque la religión no salva a nadie. No una fe en mi propia fe, en lo que yo pienso, en una fe natural, porque la fe natural, todo el mundo tiene la fe natural. Aquel que dice, no, me voy a montar en un avión y me bajo allá en Miami, sí, pero tiene esa fe que va a llegar allá, pero eso no es la fe cristiana. Esa es una fe natural que todo el mundo la tiene, fe en su propia fe. Si sabe que ese avión se va a caer, pues no se va a montar. Entonces una fe. Yo tengo fe que voy a hacer en este año tanto, que voy a ahorrar. Yo tengo fe que voy a hacer mi casa. Esa es una fe natural. Una fe natural, pero no es la fe que salva. La fe que salva es la fe cristiana. Es un medio para alcanzar la salvación. Dice, por medio de la fe uno puede alcanzar la salvación. Mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Si queremos aprender a ser mansos, tenemos que aprender del Señor Jesucristo. La mansedumbre. La mansedumbre está en el punto intermedio de la impulsividad y la cobardía. Está la mansedumbre. Tiene parecido como a la templanza, que es también dominio propio. Dominio propio. Con estas tres cosas, pues yo me puedo soportar a mí mismo. El Señor dice en su palabra que a nosotros los creyentes, con todas estas herramientas, Él nos hizo sentar ya en lugares celestiales. O sea, nosotros, cada creyente está sentado en los lugares celestiales. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantarnos como el águila y ver la vida de arriba hacia abajo. Porque en Cristo somos más que vencedores. No con estos ojos de carne, sino andando en el Espíritu. Nosotros podemos vencer cualquier cosa por medio de la fe. Lo primero que nos habla las Escrituras es el amor. Porque si no tengo amor, no tengo absolutamente nada. Dice que soy como un címbalo que retiñe en 1 Corintios 13. Dice que yo puedo tener toda la fe del mundo. Que yo incluso me puedo sacrificar. Que puedo dar todo por otra persona. Pero si no tengo amor, de nada sirve. El amor es esa fuerza sobrenatural que solamente Dios la puede dar. Y estando nosotros cerca de Cristo, podemos tener amor y podemos amar a los demás cuando estamos cerca de Cristo. Cuando nosotros estamos cerca de un grill, yo sé que hay muchos que nos gusta hacer carne, se pega el olor. ¿Sí o no? Cuando estamos asando carne, sea lo que sea, pescado, lo que sea, y más el pescado, que el pescado pues un poquito más, se pega el olor. Pues cuando nosotros estamos cerca de Cristo, entre más cerca, también causa un efecto en nuestra vida. Y empezamos a parecernos más a Cristo. Y empieza a fluir todas estas bendiciones, todos estos imperativos, de ese fruto del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Voy a leer unos textos más en Primera de Juan y luego vamos a terminar. En Primera de Juan capítulo 1 nos habla cómo nosotros debemos de ser. Y Juan es muy directo en las cartas y esta es la realidad. Y es para llevarlo a la práctica. Juan capítulo 1, verso 2 y 9 al 10. En la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificada y anunciamos la vida eterna. Primera de Juan. Capítulo 2, hermano. Capítulo 2. Dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. Creo que me equivoqué de cita. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, el que dice que está en luz,
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Verso 10. El que me ama, dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tinieblas. Entonces nos habla del amor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Es decir, que no es creyente, porque está aborreciendo a su hermano. Otro versículo, en el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 14. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amándonos, amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, si yo no amo a mi hermano, pues a lo mejor no soy ni cristiano. Capítulo 4, verso 7 y 8. En el mismo Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces ahí se puede reflejar, ahí se puede ver quién es nacido de nuevo. Capítulo 4, versos 20 y 21. Capítulo 4, versos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, claro, nos vemos, a quien no ha visto, dice, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Si es un mentiroso, una persona que diga, yo amo a Dios, pero si el hermano va a entrar por aquella puerta, yo salgo por esta. No me quiero encontrar con él. El hermano voltea a ver aquí, yo veo. Entonces un hermano está volteando a ver para acá y el otro para acá. Esto no es lo que nos manda las Escrituras. Y cuando hay algo entre hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pues perdonarnos. A mí me ha tocado hacerlo, hermano. A mí yo me he visto en dificultad, en cosas que bueno, aunque que tal vez uno dice yo no he hecho nada, pero cuando uno ve a un hermano así, pues tenemos que perdonarnos, abrazarnos y orar juntos, porque eso dice las Escrituras, incluso cuando hay enfermedad, cuando estoy orando. Cuando yo estoy orando y estoy mal con mi hermano, esa oración no pasa al techo. Porque dice las Escrituras en Santiago capítulo 5, dice así las Escrituras: confesad vuestras ofensas unos a otros. Los pecados se le confiesan a Dios, pero tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros decimos, cortamos el texto, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, puede mucho esa oración eficaz si yo confieso mis pecados con mi hermano. Entonces es cuando esa oración pues causa efecto, es eficaz. En esto, dice las Escrituras, en esto conocerán que soy mis discípulos. O sea, estoy en la disciplina de Dios. ¿En qué? En que os améis unos a otros. La gente, el mundo, puede conocer que soy un discípulo de Dios, que soy un creyente, cuando amo a mi hermano y cuando amo al prójimo. Ahí se puede reflejar, no en mi saco, no en mi corbata, sino que en mi estilo de vida, en mi forma de ser. En mi forma de ser. Si la relación vertical está bien afianzada, bien con Dios, la relación horizontal siempre estará bien. Y nosotros, hermanos, luego termino, nosotros debemos de poner en práctica estas 9 sabores de ese fruto. Porque ya lo tenemos. Un cristiano no puede decir que no tiene este fruto del Espíritu. Porque el Espíritu está dentro de usted. Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese Espíritu, eso que Dios ha puesto en nuestros corazones, tiene que fluir en nosotros. Y podernos llevar bien entre hermanos. Y tener toda la convicción, la certeza de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y le digo en esta tarde, que si usted todavía no es creyente, pues no puede salir, no puede reflejarse esto en su vida, porque no tiene a Dios dentro de usted. Pero si usted se arrepiente en esta tarde, si usted entrega su corazón, y quiere ir en serio con el Señor, no como una religión, no porque no, yo voy a la iglesia, me siento bien, hago algo mecánico y ya listo, cumplí. No, es una relación con Dios.
Y cuando usted tiene relación con Dios, se va a manifestar lo que es el Espíritu. Pero solamente el Espíritu Santo mora en la persona cristiana. Y yo le invito en esta tarde, si usted quiere tener a Dios dentro de usted, morando las 24 horas del día, y que usted sea guiado por el Espíritu Santo, hoy puede dar ese paso de decir, ya me rindo, me arrepiento y me entrego a Cristo. Para ya ser guiado por el Espíritu Santo, no por la carne. Hablaba con un joven, me decía, es que yo no acepto, porque es que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, ¿qué va a decir esto? El Señor no te está preguntando qué es lo que tú tienes que hacer, porque Él ya te conoce. ¿Cómo Dios no va a conocer a las personas si Él mismo los formó? Él conoce al ser humano desde que antes que se formara. Él ya sabe. Y Él mismo lo ha cuidado todo este tiempo. Él sabe la condición de cada persona. Él lo que quiere es que venga esa persona, venid a mí. Yo os hago, dice, descansad, venid a mí. Todos los que están cansados de religión, cansados de tanta mentira, cansados de tanto diezmo, de tantas cosas. Venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Porque el Señor quita toda esa carga y vivir en la libertad gloriosa que Él nos ha dado. Porque a libertad hemos sido llamados. Y hago la invitación en esta tarde, si hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo y tener este fruto del Espíritu dentro de su corazón. ¿Hay alguien aquí en este local que quiere recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y el Señor pondrá su Espíritu dentro de usted. No es que tiene que pedirlo, tiene que bajar, que baje el Espíritu. ¿Dónde está? ¿Está en Honduras? ¿Está en República Dominicana? ¿Dónde está? No, solamente acepte al Señor Jesucristo y Él pondrá su Espíritu dentro de usted. Y usted será un hijo de Dios. No, pero todos somos hijos de Dios. No, eso no es lo que dice la Biblia. Todos somos criaturas de Dios. Dice la palabra del Señor que a lo suyo vino. Él vino a morir por toda la humanidad. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted recibe al Señor Jesucristo, es un hijo de Dios y va a ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y repito. Hay alguien en esta tarde que siente el deseo de reconciliarse con el Señor, de aceptar al Señor y va a tomar la mejor decisión. No piense en la carne, no piense en la lucha que pueda tener. No piense en eso, porque el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Si no lo hay, que el Señor le bendiga y que le dé una nueva oportunidad. El Señor le bendiga. Bueno, qué lindo palabra, ¿verdad? Lindo mensaje para reflexionar y para ponerlos a cuentas con el Señor, porque esa es su palabra, que estamos en la recta final, estamos en los días finales. Son días duros que estamos viviendo. En otros lugares los cristianos están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Y aquí pues todavía tenemos un poco de libertad para poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía no le han creído, no le han aceptado en su corazón. Todavía está la oportunidad, está la puerta abierta, porque va a llegar un día donde la puerta se cierre. Dice la palabra que buscarán cristianos con ansiedad de escuchar la palabra de Dios, pero ya no estarán. Ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes, porque ya los hijos del Señor seremos levantados en su gloria. Amén. Los anuncios que tenemos anuncios, seguir orando por la escuela de verano, que ya pronto se acerca ese evento, escuela de verano para los niños. Seguirles invitando los jueves aquí, nuevamente el jueves estaremos aquí en este lugar reunidos para seguir alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo otro anuncio, hermano Walter, que tenemos. Hay que orar para lo del 28, que estamos invitados a Long Island, a acompañar a los hermanos que los han invitado a un evento que tendrán ellos allá, y hagamos el esfuerzo de acompañarlos, porque ellos nos han acompañado a nosotros en muchas ocasiones ya. También
Me llamó una hermana anoche que está pidiendo oración, la hermana Chila, muchos la conocen aquí. Oremos para que el Señor le pueda dar la oportunidad de venir el 28 de este mes que bueno, ella tiene su anhelo que venir, pero no sabemos si va a conseguir cupo en el avión todavía para esa fecha, porque ella no puede viajar sola. Entonces viene otra hermana y viene ya para esa fecha, y si ella no tiene cupo no va a poder volar. Ella viene a citas médicas, está bien enferma la hermana y está pidiendo oraciones por ella, por su salud. El otro anuncio, hermano, tenemos más anuncios. No, que al final creo que la semana... Bueno, para que no lo vayamos, que al final las semanas tienen algo preparado a irse para cantarlos el Happy Birthday del Father Day. Bueno, vamos a seguir alabando, vamos a cantar un himno más para ser despedidos, hermanos, de este servicio. Vamos a cantar el himno 314 de Celebremos su Gloria. Hermano Brian, 314. Vámonos de pie, hermanos, para que no se aburran de estar sentados. Ahí tienen un poquito de pie. Podamos alabar al Señor con regocijo, con ánimo. Este himno se titula Vida Nueva. Encontré en los pies de Jesús. Es el lugar donde podemos encontrar vida nueva, solo en Jesús, el único que puede cambiarnos. Amén. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Aleluya. Ya el Señor pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Sí que solo nos resta es servirle y obedecerle para que podamos ser llamados hijos de Dios. A pedir al hermano Samuel que nos despida en oración esta tarde. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gracia en esta tarde por este buen culto que hemos tenido, Señor. También te pedimos que si entre nosotros hay un familiar, un amigo, Señor, que te pueda reconocer como único y salvador Jesucristo, Señor. Sabemos que tu venida está muy cerca por todos los acontecimientos que estamos viendo y viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú rompas cadenas en esta tarde, Señor, para los que no te han conocido como único y salvador Jesucristo. También te damos la gracia por este buen culto que hemos tenido en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y así quedamos despedidos de este servicio, mis hermanos, y
Pues no sé qué es lo que sigue de aquí para allá con las hermanas.